Comencemos entonces nuestra clase del día de hoy y con el tercer tema de esta serie que habíamos programado acerca de Israel y de la situación que está viviendo. Y creo que hemos hablado un poco más de lo que queríamos saber. Hemos hecho un recorrido, o hemos ido al pasado, mejor dicho, para conocer la historia de este pueblo y para entender el presente y también el futuro, lo que nos toque ver, lo que nos toque observar de todo lo que pasa con el pueblo de Israel. Así que hoy vamos a tener la última clase de esta serie. Explicamos en la primera clase, perdón, explicamos el conflicto Israel con los palestinos. La semana pasada explicamos el conflicto, el histórico, el que se denomina como el árabe-israelí, y hoy vamos a hablar un poco de la situación actual de Israel, siempre teniendo en cuenta lo que puede pasar en el futuro, o lo que va a suceder, de acuerdo a lo que conocemos, en cuanto a lo que dice la Biblia de cuál va a ser el futuro de esta nación terrenal. Y creo que es algo que debemos tener como un interés constante, eh, porque no solamente cada vez que ocurren estos acontecimientos como el que se vivió el mes pasado, sino que creo que como creyentes eh, debemos estar pendientes de lo que sucede con este pueblo. Como algunos lo denominan, es el reloj de Dios aquí en la tierra, y el que va a señalar algunas cosas que conocemos como futuras. Así que por esa razón debiéramos de tener esa consideración con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces vamos a explicar las hojas que pudimos compartir y que usted tiene, para poder hablar acerca de esto. ¿Cuál es la situación de Israel ahora, en este momento? Y una cosa que tenemos que considerar es que, eh, a ver, no sé si hacerlo a modo de pregunta o no, pero creo que a lo mejor va a coincidir conmigo, porque cada vez que nosotros escuchamos que Israel está en un conflicto con alguno de los vecinos que Israel tiene ahí a su alrededor, que por cierto son vecinos, son malos vecinos, algunos de ellos son bien enemigos de Israel. Cada vez que nosotros escuchamos que Israel está en un conflicto, inmediatamente se nos viene a nuestra mente que es una señal de los últimos tiempos, ¿o no? ¿Concuerda usted con esa idea que a mí también me ha pasado? Cada vez que escuchamos que Israel está con un problema, sobre todo uno que digamos aumenta en lo que a magnitud del enfrentamiento, eh, se nos viene a la mente esto, que es una señal de los tiempos futuros, o de los últimos tiempos. Pero sabe que en parte sí, sí es una señal, pero en parte no. Vimos en lo que ya hemos estudiado que Israel lleva 70 años, o más de 70 años, con problemas con los palestinos. Eh, entonces, y aún más, si nos vamos a la historia antigua de Israel, comenzando con la historia bíblica, desde la historia bíblica vemos que Israel ha vivido constantemente en conflicto, en pelea, en guerra, en enemistades. Entonces, decimos, bueno, han pasado miles de años y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta señal? Que el Señor no viene. Entonces, por un lado, que Israel esté en conflicto, eh, no es tan señal. Como les digo, han pasado muchos miles de años y Israel
constantemente está con problemas y aún no se han presentado esos acontecimientos escatológicos. Pero por otro lado, sí sabemos que Israel en algún momento eh, se van a cumplir ciertas profecías que Dios ha establecido y que tienen que ver con la seguridad, con la paz de Israel, y que van a marcar el desarrollo de estos acontecimientos escatológicos. Eh, a ver, Mateo capítulo 24 es un buen ejemplo de lo que estoy hablando. Mateo capítulo 24, versículo 4 o 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, tal vez lo que estamos viendo con Israel este tiempo son esas señales que bien el Señor Jesucristo le reveló a sus discípulos, pero que no precisamente ese es el fin. ¿Ya? Pero de que están ocurriendo cosas, por supuesto que sí. Rumores y guerras están sucediendo, están pasando. Bueno, lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la situación, como les dije, de Israel. Y vamos a explicar, voy a compartir. Y vamos a considerar que que en este momento Israel, su situación es, de permanente conflicto o también de permanente alerta. Conflicto porque hemos visto que durante este último tiempo Israel, por ejemplo, ha sufrido el ataque del enemigo número uno que tiene en este momento, que es Hamas, también de otros grupos terroristas que también constantemente lo están amenazando, lo que por supuesto mantiene a Israel en un estado de alerta constantemente. Lo vuelvo a mencionar, si usted es un interesado por lo que sucede en este país y está pendiente de las noticias, todos los días suceden cosas en esta región. Todos los días Israel sufre ataques, todos los días hay amenazas por parte de estos enemigos. Entonces, en lo que respecta al Estado presente de Israel es de un constante conflicto y también de una alerta que no para. ¿Ya? Las 24 horas Israel está bajo esta situación. Eh, pero lo que a nosotros nos interesa, o lo que nosotros también deberíamos considerar, de que esta situación en algún momento debe de cambiar y va a cambiar. Nosotros creemos que Israel va a recibir una restauración. Eso es lo que debemos de esperar, eso es lo que también quiere esta nación. Y debemos de entender que la restauración que se va a producir, debemos considerar tres puntos. Va a existir una restauración territorial, debemos anhelar también una restauración política y, por supuesto, una religiosa. Entonces, el Estado, la situación que vive actualmente Israel, va a cambiar, porque así Dios lo ha establecido, eh, y va a considerar estos tres puntos. Una territorial,
una política y una también religiosa. Ahora, estos tres conceptos van a marcar también lo que anhela todo habitante de esa nación, un estado de paz, de tranquilidad. En eso va a decantar la restauración futura de la nación de Israel. Mire, para eso vamos a ver si ustedes me pueden ayudar con respecto a esto. Alguien, por favor, que me ayude en Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Hablemos acerca primero de esta restauración territorial. Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Si alguien lo tiene, por favor. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Gracias. Mira, por favor, el capítulo 37 también, del 1 al 14. Aprovechemos, Marilyn. ¿Lo leo? ¿Sí? La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Gracias, Marilyn. Miren, Amós capítulo 9, voy a leerlo. Amós capítulo 9, del versículo 11 al 15. Hablando también acerca de la restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Todo lo que hemos leído
en estos pasajes habla acerca de, tienen una doble referencia. Por un lado, si ustedes se fijan y hacen memoria de lo que ya hemos hablado, sobre todo cuando estuvimos viendo el tiempo de cuando Israel sufrió del cautiverio por parte tanto de los asirios como de los babilonios, podemos tomar referencia que estos pasajes hablan acerca de esa restauración, cuando el reino de Israel fue esparcido, fue llevado prisionero a una tierra lejana. Pero por otro lado, la referencia que hacen estos pasajes también habla acerca de esa restauración futura, en ese tiempo en donde Dios promete levantar nuevamente a Israel, restaurarlos desde el punto de vista, como tenemos ahí, territorial, es decir, que todos aquellos que están esparcidos vuelvan a su tierra original, a la tierra que se les prometió, y que por elección divina o por decreto divino les pertenece. Por supuesto, una situación política muy distinta a la que se vive en este momento y que ha vivido Israel a lo largo de su historia, en donde prácticamente no ha tenido dominio propio, gobierno propio, y por supuesto la religiosa, esa relación entre el Dios, el creador de este pueblo y su creación, ¿ya? Como nación. Entonces, lo que acabamos de leer, estos pasajes tienen esa referencia, ¿ya? En el contexto original se refiere a la repatriación de aquellos que fueron llevados como cautivos allá en el tiempo de cuando finalizó la monarquía de Israel, pero también habla acerca del futuro, de lo que ha de venir, de lo que ha de suceder con este pueblo, con esta nación. Y eso es lo que anhelamos, y eso es lo que deberíamos estar pendientes, y también conscientes de que esto va a ocurrir, ¿ya? Y así como están, así como está el ambiente, las situaciones, da a entender de que puede que pronto sea. No sabemos cuándo, pero como que el asunto se está encaminando. Bueno, para poder, eh, eh, para poder llegar a esto que acabamos de leer, esto de donde el Señor promete esta restauración, vamos a entender lo que está sucediendo ahora, lo que está en este momento aconteciendo. Y lo primero que debemos de considerar es ver cuál es el estado de la ciudad de Jerusalén. Sabemos que uno de los acontecimientos que debe de suceder es la construcción del templo, la reconstrucción. Me parece que así sí, ese debiera ser el término, la reconstrucción del templo. Aquel templo que fue destruido en el año 70 por los romanos, cuando en la primera guerra judeo-romana, lo vimos la semana pasada, ese templo que fue destruido en el año 70 es el que se va a levantar, y va a ser una señal de la venida de Cristo. Ahora, lo que tenemos ahí en esta hoja es es cómo está configurado en este momento Israel. Creo que me desconecté. Se desconectó, ¿cierto? ¿No? Está Está la hoja acá, al menos. pero Está la hoja y te escuchamos, Walter. pero la pantalla está. Sí, está. Sí, sí se ve. Ah, ya, ok. Bueno, la semana pasada explicamos que esta es la silueta del actual Jerusalén. ¿Ya? Esto que tenemos aquí. Vimos que luego de la Guerra de los 6 días, Israel, bueno, está bajo dominio absoluto Jerusalén está bajo administración absoluta de Israel, perdón, de Israel, bien digo, pero los palestinos señalan de que todo lo que corresponde
al oriente de esta ciudad les pertenece a ellos. Aquí tenemos esta especie de línea imaginaria que hace la división entre el Jerusalén oriental del Jerusalén occidental. ¿Se acuerdan? Jerusalén occidental debía de pertenecer a Israel y la oriental a Palestina. Pero tras la guerra de los 6 días, Israel tomó el poder de toda Jerusalén. Pero aún se mantiene, digamos, el concepto de partición de esta ciudad. Ahora, considerando que está esta división, aquí ya comenzamos debemos entender de esta manera vamos a entender qué es lo que pasa efectivamente con la ciudad de Jerusalén. Esto que usted tiene aquí, Hermano Walter, ¿sí? ¿puedo hacer una intervención? Dígame. David Marinado por acá. Sí, lo conozco. No tengo la cámara disponible en este minuto, pero en relación a lo que decías anteriormente, buenas tardes, hermano, disculpe, venimos llegando del trabajo. En relación a los tiempos que uno va midiendo con Israel, porque siempre se señala de que Israel es el reloj del mundo. Uno de los acontecimientos que por lo menos a mí me causó un poco me causó más impresión que en el resto del tiempo, fue cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el pase para que la embajada de Estados Unidos se instalara en Jerusalén. Y él denominó ese episodio como Jerusalén, la capital de Israel. Volviendo a lo que se había mencionado antes, de lo que nos pasa cuando se mencionan algunos conflictos algunos avances o retrocesos en Israel. Ahora, a mí me parece que fue en 2018, y estuve en ese tiempo viendo un poco cómo era cómo había sido ese proceso, y es un proceso que llevó más o menos 20 y tantos años, que los gobiernos anteriores nunca tomaron esa decisión, que era una decisión gubernamental, y la cual Donald Trump tomó esa decisión de nombrar a Jerusalén como capital de Israel a nombre de Estados Unidos. Y creo que Nicaragua, otros países latinos, también adoptaron esa decisión. Entonces, es ahí donde también uno saca conclusiones en relación a los que apoyan a Israel, a la bendición que reciben, con los que no lo apoyan. Y en eso también uno vuelve atrás en los tiempos, en el periodo de Venezuela, cuando el dictador Hugo Chávez maldecía a Israel en sus conferencias de prensa, y cómo termina él después, termina sus días. Ahora, es tremendo cuando uno estudia cómo se relaciona la Biblia, los procesos, y a veces la ansiedad que uno tiene, pero yendo a la escritura ve que es todo, todo tiene que ir dándose paso por paso, porque probablemente alguien pudo haberlo dicho, o alguien lo expresó quizás, ya Donald Trump puede ser el anticristo porque ya está declarando que en Israel Jerusalén ya es la capital. Claro, es la capital, pero la declaró Estados Unidos a nombre de un presidente. Pero de todas maneras uno podría haber pensado, a mí se me pasó en la mente, ¿se está acelerando el proceso? ¿Estamos más cerca que años anteriores? ¿O hay un proceso aquí que tiene que ir dándose paso a paso? Y ahí realmente, por eso lo encuentro muy interesante, este tiempo que se ha estudiado, en el cual se han visto estas características de Israel, un pueblo guerrero, que su génesis, su creación fue en guerra. ¿Ya? Entonces, hoy en día vemos todo esto que está pasando, todos estos acontecimientos que claramente
Si uno va bíblicamente, Israel nunca ha tenido paz con sus vecinos. Y cuando ha logrado ganar batallas, lamentablemente las Naciones Unidas le dan la razón a los países, los países, los árabes aliados, y tiene que entregar todo lo que gana legítimamente por guerra. Entonces, realmente a mí me cautiva un poco este tema. Igual siento de que muchas veces, igual nos pasa, a mí me pasa, de que como que uno ve que se acelera el proceso y dice, realmente si vamos con este ritmo, la venida del Señor, ¿dónde está? Entonces, es a veces como que humanamente uno se tiende a acelerar un poco. Era eso, hermano, no sé si te saqué del contexto, pero era en relación a lo que habías dicho al principio. Sí, gracias. Sí, lo mencionamos al principio que cuando comenzamos, que no podemos, no podemos decir si se están adelantando o si ya está llegando el tiempo. Israel toda su vida ha sufrido cosas que nosotros podemos considerar como señales y vemos que todavía el Señor no aparece, pero sí, cada vez el tiempo está más cercano. Bueno, gracias David. Bueno, volviendo a la explicación de Jerusalén actual, esto que tenemos aquí, que yo acabo de marcar en rojo, es lo que se conoce como la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Ya? Esta es la ciudad, la milenaria, la que tiene más de 2000 años, y en la cual en algún momento existió o estuvo emplazado el templo de Salomón. ¿Ya? Aquí tenemos un zoom, una ampliación de ese pequeño cuadrado. Actualmente la ciudad vieja de Jerusalén, bueno, debemos considerar que toda esta es la ciudad moderna, ¿ya? La ciudad moderna ahora rodea la ciudad antigua, la ciudad amurallada. Al interior de esta, bueno, aquí muy importante, debemos identificar cómo se emplaza la ciudad. Tenemos hacia el norte, aquí tenemos el sur, los este y el oeste. Hacia el este de la ciudad, hacia el oriente, tenemos nosotros lo que se denomina actualmente se le llama la explanada de las mezquitas. ¿Por qué? ¿Por qué se le denomina así? Porque este es el lugar, mezquita, perdón, no es con ese, este es el lugar en donde en este momento se encuentra la famosa, este famoso edificio llamado la Cúpula de Oro o la Cúpula Dorada, esa es la que aparece ahí en ese círculo, y la mezquita de Al-Aqsa, la tercera mezquita en importancia para el pueblo musulmán. Ahora, ¿qué importancia tiene este lugar? Es aquí en donde se emplazó el templo original de Salomón y el posterior templo de el rey Herodes, ese que leemos que se edificó en el Nuevo Testamento. Entonces, este lugar, que se conoce como la explanada de las mezquitas, está al interior de la ciudad antigua, de la ciudad vieja de Jerusalén, que como vimos acá en este otro dibujo, está emplazada en el territorio que los palestinos demandan como propio, y en donde los palestinos pretenden, cuando si en algún momento se establece el Estado palestino, los palestinos pretenden que esta parte de Jerusalén sea la capital de su futuro Estado. De ser así, entonces, la ciudad vieja de Jerusalén estaría dentro de territorio palestino. Ahora, como les dije en este momento, toda la administración, todo el cuidado está bajo el gobierno israelí. Pero
lo que corresponde a esta explanada está bajo la administración de Jordania, y principalmente es de propiedad de los musulmanes. ¿Ya? Es muy complicado que un judío pueda ingresar aquí a este lugar. La segunda gran rebelión que han realizado los palestinos contra el Estado de Israel fue producto de que un alto político de Israel en alguna oportunidad ingresó a este templo. Ahora, eso llevó a la ira a los palestinos y provocó un gran disturbio. Entonces, actualmente es complicado. Leía en algún comentario, en alguna noticia, que este lugar es el lugar más es considerado el lugar más conflictivo del mundo. ¿Ya? Y es aquí entonces en donde Israel, o mejor dicho, debiera de emplazarse el futuro templo, el definitivo. ¿Ya? Entonces, lo que consideramos nosotros como una señal futura. En este momento es muy difícil que eso suceda, como les dije. Esto está bajo administración árabe musulmán, y es muy difícil que se llegue a un acuerdo para que Israel pueda tomar posesión de esto y se construya este tercer templo, como algunos lo llaman. Ahora, aquí, bueno, tenemos esto que usted ve aquí, mirándolo desde aquí, si nos paramos aquí y miramos así como en diagonal, representa este dibujo que usted ve a continuación. Este es el complejo actual. Esto que usted ve aquí es la mezquita de Al-Aqsa. Lo que está aquí es la famosa cúpula dorada. Todo esto, acuérdense, este es el norte, este es el sur, por acá tenemos el este y este es el oeste. Esta sección del muro que tenemos aquí es lo que se conoce como el Muro de los Lamentos o el Muro Occidental. Y esta pequeña parte aquí es la que usted suele ver en las noticias o suele ver en alguna fotografía. ¿Ya? Este es el lado turístico. Pero todo este muro, el muro occidental, es el que pertenece al tiempo del segundo templo, ¿ya? Es decir, a la época de Jesús. Ahora, si usted se fija, y se pudo entender el dibujo que hice anteriormente, se espera que el futuro templo se construya en el mismo lugar donde estuvo el primero, que aproximadamente tiene que ser aquí, en esta ubicación. Ahora, lo que conocemos ahora como el Muro de los Lamentos, si usted se fija, es el contorno de la explanada. No es el muro que alguna vez perteneció al templo. El templo está en el interior de esta explanada. Este templo fue destruido por los romanos. Y esta pared que queda aquí es la pared del recinto que hoy conocemos como explanada. No sé si me logra entender. Si usted pensó que este muro era lateral del templo, no. No es así. ¿Ya? El templo estuvo dentro de este recinto. Por lo tanto, lo que consideran los judíos como algo sagrado es un muro perimetral. ¿Ya? Es como, a ver, para poder entender, es como que Trapiales desapareciera, hubiera un terremoto, Trapiales se cae, y lo único que queda en pie es la pandereta que da hacia el pasaje que está atrás de nuestra iglesia. Y ese nosotros lo vamos a considerar como nuestro muro de los lamentos. Ni siquiera es el muro que alguna vez formó nuestro templo, donde hacíamos las reuniones. ¿Ya? ¿Se entiende?
Entonces, esa es la situación. Bajo esta situación está Jerusalén, ¿ya? Y si esperamos que algún día se construya el templo y que ésta sea una señal de, lo, de, lo, de los acontecimientos escatológicos, usted debe entender que es muy difícil que esto acontezca, por lo menos durante este tiempo. ¿Ya? Este lugar está custodiado y está bajo la administración árabe musulmán. Entonces, esa es una de las cosas que se debe cumplir, o que se debiera cumplir para anhelar la restauración futura de Israel. Sobre todo en lo que respecta a lo religioso, ¿ya? Entonces, bajo la situación en la que nos encontramos, es muy difícil que eso acontezca. Vamos ahora a la segunda hoja. Y aquí vamos a tratar también de acoplarlos a lo de la semana pasada, cuando explicamos cuando explicamos el conflicto histórico árabe-israelí. Lo que usted tiene en este mapa es la división actual política tanto del Medio Oriente como también del norte de África. ¿Y por qué vamos a mostrar esto? Porque estos son los países que se denominan árabes, ¿ya? Todos estos que están marcados, que están de color y que están identificados con el nombre del país, son todos aquellos países que son considerados árabes. Y como lo explicamos ya hace un par de semanas atrás, los árabes o los países árabes son todos aquellos que tienen por lengua oficial o como lengua madre el árabe. Esto es absolutamente aparte, independiente de la religión. ¿Ya? Entonces, estos países que rodean a Israel son los países denominados árabes. ¿Por qué razón? Porque su lengua madre, la lengua que prima es el árabe. Esa es la explicación simple. Ahora, si usted se fija, y como lo vimos anteriormente, hay un conflicto histórico entre estas dos razas. Usted se dará cuenta aquí cuál es la situación de Israel en medio de tanta nación. Si usted se fija, Israel no es nada. Es casi ahí una especie de mancha, ¿o no? En medio de tantos países. Bueno, ahí hay algunos bien conocidos, como por ejemplo Egipto, Arabia Saudita, bueno, los que son vecinos de Israel, el Líbano, Siria, Jordania, Irak, Palestina también, aunque no sea un estado 100% oficial, también está considerado. Y todos estos países están agrupados en lo que se conoce como la Liga Árabe. Son alrededor de 22 países que forman esta Liga Árabe. Esta asociación, que en un principio estaban todos en contra de Israel, acuérdese lo que ocurrió cuando Israel declara su independencia en el año 48, los países árabes o los vecinos al nuevo Estado judío se aliaron para combatir a esta nación, a esta nueva nación. Lo hicieron bajo el nombre de países árabes, no a nombre de o representando a los palestinos. Acuérdense, ese conflicto aparece mucho tiempo después. Entonces, esa es la situación. Bajo este contexto es que el pueblo de Israel existe. Ahora, es interesante que Israel ha alcanzado paz con cuatro países árabes, países que en un principio tuvieron cierta distancia o absoluto rechazo a la creación del Estado de Israel, pero que con el pasar del tiempo han llegado a firmar acuerdos de paz con Israel. Como vimos la semana pasada, Egipto, el año 79, fue el primero en establecer la paz con Israel. Luego le siguió Jordania,
vecinos directos de Israel. ¿Ya? Egipto se encuentra al suroeste, y Jordania es el vecino del este. Y recién el año pasado, Israel firmó un importante tratado con los Emiratos Árabes Unidos y también con Bahrein. ¿Ya? Ahora, los Emiratos Árabes Unidos es muy importante el acuerdo que estos dos países lograron firmar. ¿Ya? Entonces, a simple vista, mis queridos hermanos, Israel está alcanzando la paz con estos países vecinos. Falta mucho todavía. Leía también unas noticias que Arabia Saudita también tiene buenas relaciones, o está comenzando a tener buenas relaciones con Israel, por el hecho que ambos son especie de aliados de Estados Unidos. Así que por ahí también se ve un buen futuro. Pero en general, los árabes están teniendo buena consideración con Israel. Ahora bien, no todos apoyan la firma de estos tratados, pero es un avance, ¿ya? Es una buena señal. Sobre todo si recordamos lo que leímos al principio, de que está la promesa de que los israelíes, van a regresar a su territorio. Entonces, si hay acuerdos de paz en el entorno, por supuesto que esto debiera de agilizar la vuelta, el retorno de aquellos israelíes que están por alrededor del mundo. Entonces, se está alcanzando, o va en camino de esta futura paz, o de esta estabilidad en esta zona. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? Y por último, tenemos esta tercera lámina en donde ampliamos el mapa, y aquí tenemos el panorama de Israel, pero esta vez en relación a los países que se denominan como musulmanes. ¿Ya? No tan solo, ahora digamos, estos países que en base a su religión, ellos definen sus estados. Y aquí usted va a encontrar, bueno, los mismos que consideramos en la hoja anterior como árabes. Estos que están aquí son también países, son estados considerados también musulmanes. ¿Por qué? Porque la religión principal es el Islam. Dentro de esos países tenemos a los bloques árabes, aquellos que pertenecen a la Liga Árabe. Pero también, si usted en África, se suman otros más, que no necesariamente son árabes. ¿Ya? Por ejemplo, el caso más conocido es del de Nigeria. Nigeria no es un país árabe, ¿ya? Su idioma oficial es el inglés, pero Nigeria es considerado un país musulmán. ¿Por qué? Porque la religión oficial de esa nación es el Islam. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es necesario entender la división que hay, o la separación. Ser árabe no es sinónimo de ser un musulmán. ¿Ya? El que es árabe no necesariamente debe practicar el Islam. Y aquí lo estamos viendo. ¿Ya? Si bien los países árabes, la totalidad de los países árabes han abrazado el Islam, ¿ya? Pero también hay otros que no necesariamente son árabes. ¿Ya? Eso en África. En el lado de Asia, por ejemplo, tenemos Turquía. Turquía, ¿ya? No es un país árabe, pero sí es musulmán. Por este otro lado, por Asia Menor, tenemos Irán, que es una amenaza tremenda para Israel, ¿ya? Es un país musulmán, pero no es un país árabe. Los iraníes son persas. Por acá tenemos a Afganistán, Pakistán, otro también
país musulmán no árabe. Y por acá, bien lejos, tenemos a Indonesia. Indonesia es el país con la mayor cantidad de musulmanes en el mundo. Más de 200 millones de sus habitantes son musulmanes, y no es un país árabe. Entonces, bajo este contexto, hermanos, Israel también está envuelto, o está emplazado también en medio de esta situación, si lo vemos desde el punto de vista religioso. ¿Ya? Y aquí el tema es mucho más amplio y tal vez mucho más complicado, porque una de las razones por la cual Israel en este momento está bajo constante amenaza y también alerta, tiene que ver por el lado religioso, y precisamente con su relación que Israel está teniendo con estos países, sobre todo aquellos que profesan un Islam más radical. Ahora, interesante ver de que bajo este contexto es que Israel se mantiene firme, y yo diría se mantiene, existe. Imagínense, para el Islam, todo aquel que no pertenece a su creencia es considerado un infiel, y por lo tanto merece, digamos, el no existir. Y hay algo especial con Israel. Ahora, ¿por qué Israel no ha desaparecido en medio de toda esta de esta vecindad? ¿No le parece algo interesante lo que sucede? ¿O no, hermano Gabriel? Cuénteme usted algo. Bueno, Dios dice ¿verdad? Y si Dios dice este es mi pueblo, lo va a defender hasta siempre. Exactamente. Eso yo creo que nos dice algo, ¿no? Nos dice que obviamente este país algo especial tiene, ¿no? Yo por lo menos lo veo así. Veo que Israel nos demuestra a nosotros, nos da testimonio de algo muy importante, de algo muy grande. Es una mancha lo que usted ve ahí, ¿eh? En medio de tanto... Sí, dígame. Una pregunta quizás fuera, no tan fuera de lo que está hablando usted, pero ¿qué sintió usted cuando visitó Israel con todo esto que estamos hablando ahora? La verdad, sí sentí miedo. Cuando iba camino allá sentí miedo, por un lado. Con todo esto, con todas las noticias, porque uno siempre escucha lo malo. De todas partes uno siempre escucha lo malo. Y yo me imaginé que iba a llegar a Israel, iba a ver un país casi en ruinas. Porque también uno siempre ve las partes turísticas de los países. Siempre ve los lugares bonitos, y las partes que yo había visto de Israel, o por lo menos lo que yo me interioricé antes de viajar, vi lo bonito, vi lo turístico, pero me imaginé que iba a haber como destrucción, pensando que esta misma situación, Israel siempre está en alerta, en Israel hay atentado y todo. Pero apenas llegué, vi un país espectacular, un país europeo, limpio, moderno, muy bien cuidado. Por lo tanto, ya esa impresión ya desapareció. Y con el tema de la inseguridad, no, Israel es un país muy preparado. Prácticamente toda su población es militar. Entonces, esa sensación de inseguridad también, o de que algo podía pasar, también rápidamente se fue. Y así es Israel. Bueno, leía también esta semana que una de las razones por la cual Estados Unidos apoya a Israel es porque también
Israel es la única democracia que hay en esta región. Entonces esos son símbolos y signos de lo estable que es este país y de por qué todavía se mantienen en pie. Porque su mente, no sé, es muy distinto a la de sus vecinos. Y por supuesto que está también el tema espiritual, el tema religioso, de por qué Israel está ahí existiendo. Leía también hace mucho tiempo que muchos de estos países que rodean a Israel sobreviven. En cambio, Israel vive, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo al desarrollo que tiene este país, y también a la provisión que Israel ha tenido a lo largo de toda su historia. Provisión en cuanto a la protección divina. Eso le puedo contar. Ahora, si pueden ir, yo se los recomiendo, vayan, yo quiero ir de nuevo. Bueno, entonces, viendo este panorama, hermanos, lo que está sucediendo con Israel, o lo que ha sucedido a lo largo de la historia, es realmente espectacular. Cómo Israel mantiene viva su esencia, mantiene a salvo a su gente, ya estando constantemente en acecho. Y ahí, en relación a esto del acecho, yo quisiera explicar rápidamente, para poder seguir entendiendo este tema de que Israel, cómo Israel se mantiene. El Islam tiene una subdivisión, bueno, aquí no me voy a meter en la historia del Islam, pero históricamente el Islam tiene dos grandes corrientes, o mejor, no dos grandes, pero está marcada por dos separaciones. Por un lado están los chiitas y por otro lado están los sunitas. La mayor cantidad de musulmanes en el mundo son sunitas. Y, no sé, de un 100% de los musulmanes, tal vez un 90% son sunitas. Y el otro restante son chiitas. Por lo tanto, en cantidad son superior los sunitas, obviamente. Ahora, ¿por qué estas dos banderas? Esta corresponde a la de Irán y esta a la de Arabia Saudita. En este momento, Arabia Saudita es el país con mayor, es el país más importante musulmán sunita del mundo, y que en algún momento tuvo grandes conflictos con Israel. Actualmente eso está en una especie de pausa, o como les decía anteriormente en ese artículo que leí, está, digamos, en buenos caminos de a lo mejor de un futuro tratado de paz. Pero en este momento con Arabia Saudita hay una gran tranquilidad. Y por el lado de los chiitas, el país que tiene la mayor cantidad de estos que profesan esta rama del Islam es Irán. Irán es el país que está relativamente cercano a Israel y el que constantemente está amenazando a la nación de Israel. Ahora, Irán es quien financia también a lo que veíamos la semana pasada, a estos grupos terroristas que amenazan constantemente a Israel. ¿Ya? Acuérdense, Hamás es uno de ellos, y Hezbolá también es otro de ellos. ¿Ya? Irán entonces, en su lucha y en cumplir también esta declaración, porque Irán abiertamente lo señala, ellos desean la destrucción del Estado de Israel, en ese afán, en ese trabajo, ellos también apoyan tanto a Hamás como a Hezbolá para que estos también ataquen a Israel. Y esa es la amenaza que ahora Israel tiene en este momento, la preocupación, tanto de estos grupos terroristas como también de esta nación de Irán. Ahora, aún así, aún teniendo esta amenaza,
vuelvo a repetir, Israel se mantiene existiendo y mantiene también su territorio en defensa. Bien, ¿cómo estamos? ¿Algún comentario? ¿Algo que agregar? Ahora, ¿por qué razón estamos hablando de esto hoy? Porque, como dije al principio, esto es, así está en este momento, así se está desarrollando en este momento así vive Israel ahora. ¿Ya? Vive bajo la amenaza, vive bajo los constantes ataques. Entonces, si hay una promesa de una restauración territorial, en este momento es como complicado que se pueda desarrollar, que se pueda hacer efectiva. Vimos también que hay una promesa de una restauración religiosa, también. Ahora ya eso es muy difícil que pueda acontecer. Entonces, lo que decíamos al principio, ¿ya? Estas cosas que pasan en Israel pueden ser señales de lo que va a suceder, aquellos que lo que conocemos como los tiempos finales, puede ser señal de eso, como también no puede ser. ¿Ya? Como dijimos y lo explicamos al principio. Es muy difícil lo que pasa, hermanos, es muy complicado lo que pasa en este territorio y alrededor de este territorio. Pero la paz va a llegar, la restauración de Israel también va a llegar, y eso es lo que nosotros debemos de anhelar. Eso es lo que el Señor le ha prometido a su pueblo, al que formó en algún momento, y eso es lo que, y también se nos pide a nosotros, orar por esa paz, orar por esa restauración. Así que no podemos estar ajenos a lo que suceda en este lugar. Ahora entonces, entendiendo la situación, sabiendo lo que pasa, sabiendo también la problemática, hermanos, más que nunca debemos orar por esta nación, por el corazón de esta nación. ¿Ya? Es muy difícil también lo que está pasando ahora, hay un cambio de gobierno. ¿Ya? Es muy difícil también, o ayuda también a que esto se mantenga con poca esperanza de solución. Pero por lo que nosotros debemos orar es por el corazón de este pueblo, que se vuelvan al Señor, que se vuelvan al Creador, y que también anhelen el regreso, el retorno del Salvador, del Mesías, como ellos le llaman. Bien, ¿algo que comentar? Bien, si está todo dicho, nos vamos a despedir entonces con un salmo. Salmo 125. Este salmo habla acerca de la seguridad de este pueblo, o mejor dicho, de Jerusalén, pero que representa la protección que Dios da a este lugar. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Lindo salmo, lindo salmo. ¿Sabe usted qué es la iniquidad? ¿Qué es iniquidad? Es una gran injusticia o un gran mal. Eso es la iniquidad. Y aquí este salmo habla de la protección que Dios va a dar a su pueblo para que no pueda sufrir esos grandes males. Así que, hermanos, con este lindo salmo, con esta promesa de seguridad divina,
vamos a terminar entonces. Y recuerde, la próxima semana vamos a retomar nuestro estudio ¿de qué estamos hablando? De introduciendo a la historia del Nuevo Testamento. Eso. Así que también vamos a tener que hacer un repaso para la próxima semana. Ya, mis queridos hermanos, un gusto nuevamente. Espero que haya sido claro. Si hay dudas, siempre está a la disposición para poder conversar y resolver cualquier cosa que no haya quedado clara. Ya, pues nos despedimos. Marilyn, ¿puedes orar, por favor? Gracias. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos instas cada día a poder orar por otras personas y en especial por Israel, por esta paz anhelada y también por salvación para cada uno de aquellos que aún siendo tu pueblo no se entrega a ti, Señor. Y queremos pedirte que tú sigas obrando en ese país y también en todos los israelitas que estén en donde quiera que estén, Señor, que tú estés dando la paz tuya, la paz que tú solo puedes dar, que tú eres el Mesías de ellos también, que viniste a morir y a darles vida también a ellos y perdón. Queremos rogarte que tú bendigas a cada uno de los hermanos que está en este momento en Zoom, bendice sus familias y que estos estudios que hemos podido tener durante todos estos días podamos también ponerlos en práctica, más que nada dando a conocer de tu amor y dando a conocer de tu palabra, porque cada día, Señor, está más cerca tu venida y todavía hay gente que aún no se ha acercado a ti. Pedimos, Señor, que bendigas a Walter, des sabiduría también para poder seguir estudiando y dándonos a conocer de todo esto que es tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias por estar con nosotros y gracias porque sigues obrando en nuestras vidas. Te pedimos todo y te damos gracias. Amén. El corazón humilde podrá conocerte. El corazón contrito tú no despreciarás. Reconozco que soy pecador, lávame de toda mi maldad. Soy un sacrificio en el altar, me quebranto sobre